¿No? ¿Ahora? Vale. Bueno, en primer lugar quiero disculpar la ausencia de nuestro presidente, Basilio Rodríguez García, por cuestiones personales no puede estar con nosotros en esta cuarta jornada, pero queremos agradecerle todo el trabajo, toda la labor que ha hecho durante todo el año para poder llevar a cabo la organización y la celebración de esta cuarta edición de la Jornada de Historia Conde Duque de Olivares. Pediros disculpas por el retraso en lo que es el acto de inauguración y bueno, pues voy a dar paso a leer lo que es el acto de inauguración de las cuartas jornadas de historia Conde Duque de Olivares. Buenas tardes, nos satisface daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia a las cuartas jornadas de historia Conde Duque de Olivares, organizadas por la Asociación Cultural Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, con el patrocinio del Ayuntamiento de Olivares. Para la edición de este 24 años, 2024, se ha conformado un interesante programa de conferencias con grandes historiadores, como es el caso del catedrático de la Universidad de Granada, don Francisco Sánchez Montes González, y de los profesores de la Universidad de Sevilla, don Juan Clemente Rodríguez Esteves y don José Jaime García Bernal, a los que agradecemos haber aceptado la invitación de la asociación para participar en esta jornada. La cita de este año estará dedicada a la conmemoración del cuarto centenario de la visita del rey Felipe IV a Sevilla, 1624-2024. Durante el largo viaje regio por Andalucía, un viaje programado y organizado por el conde duque de Olivares. Esta fue la única visita de un rey a la ciudad hispalense en el siglo XVII. Esta efeméride también se ha conmemorado con sendos ciclos de conferencias estas pasadas primaveras en universidades de Granada y Sevilla, coordinadas por los profesores Sánchez Montes y Cruz Isidoro, respectivamente, también vinculados a nuestra asociación. Comenzamos hoy este encuentro anual con la conferencia que impartirá don Francisco Sánchez Montes sobre la organización y el papel que ejerció Olivares durante el viaje del rey Felipe IV por Andalucía y de manera particular durante los días de estancia en Sevilla. Continuaremos mañana con una doble sesión. En primer lugar, una conferencia de don Juan Clemente Rodríguez sobre las fiestas, la gastronomía del barroco y el gran festín que se organizó en honor al rey Felipe IV durante las jornadas reales en el bosque de Doñana, uno de los banquetes más fastuosos de la historia de España. En él se sentaron a la mesa 12.000 comensales. Tras la conferencia, le seguirá un concierto a cargo del grupo musical Oppidum Musici, que interpretará piezas de música que deleitaba la corte de Felipe IV. Finalmente, este ciclo en la mañana del sábado, con la conferencia que impartirá el propio García Bernal sobre cómo fue el recibimiento de Sevilla al numeroso séquito de la comitiva real encabezada por el rey Felipe IV y por el conde duque de Olivares el 1 de marzo de 1624, donde la ciudad se engalanó los factos que se organizaron con innumerables celebraciones propias del tiempo barroco, luminarias, mascaradas, música, teatro, visitas a monumentos, iglesias y monasterios, hicieron vivir una estancia real barroca en el Alcázar y, en definitiva, se contará cómo fueron esos intensos 13 días de la estancia del joven rey en la Sevilla de su excepcional anfitrión, don Gaspar de Guzmán, una figura estrechamente vinculada a nuestro municipio. A la conclusión de estas conferencias, las jornadas de historia terminarán, como siempre, como cada 12 de octubre, el día de la conmemoración del aniversario de la concesión del título del Condado de Olivares por el emperador Carlos V al primer conde de Olivares, don Pedro de Guzmán y Zúñiga. Procederemos a la entrega del cuarto premio de Historia Conde Duque de Olivares. El premio consiste en un diploma que certifica el otorgamiento del mismo y una escultura representativa del galardón realizada en bronce del busto del conde duque de Olivares. En esta edición tenemos que indicar que el galardón ha sido otorgado a Su Majestad el Rey don Felipe VI
conmemorando así, a través de este cuarto centenario, la visita de su antecesor, el rey Felipe IV a Andalucía, y de forma particular su estancia en la ciudad de Sevilla. Este premio va a ser recogido por don Andrés Luque, alcaide del Alcázar de Sevilla, y posteriormente, una vez que se nos sea concedida la audiencia por parte de Su Majestad el Rey, será trasladado de manos del propio alcaide y por representantes tanto del Ayuntamiento como de la asociación, pues a Su Majestad el Rey a Madrid. Desde nuestra asociación queremos agradecer también al Instituto de Liche su participación una edición más con el alumnado de primero de bachillerato a las distintas conferencias de este ciclo cultural de otoño. Agradecemos su colaboración a los profesores del Departamento de Geografía e Historia del Instituto, doña Marina López Cabello, a don José González Ortiz y don Mario Borrallo Romero. Agradecemos al Ayuntamiento de Olivares su colaboración y el patrocinio de estas jornadas de Historia Conde Duque de Olivares y al señor alcalde, don Isidoro Ramos, su disponibilidad e interés por la historia, la cultura y el patrimonio de Olivares. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque ya como ha comentado Cristina, vamos con retraso y tampoco queremos hacer esperar al ponente que nos seguirá a continuación, ¿no? Bueno, yo simplemente decir que agradezco enormemente la iniciativa de la Asociación Cultural Don Gaspar de Guzmán por haber tenido este brillante proyecto en marcha desde hace 4 años y en el que, como es también creo que es una obligación por parte del Ayuntamiento, pues apoyarla e impulsarla, ¿no? También quiero, lógicamente, agradecer a la concejala de Cultura, que también ha hecho su papel en esta edición, y, por supuesto, a Cristina, y además disculpando la presencia de Basilio, su presidente, porque por motivos de salud no puede estar aquí. El elenco de profesionales que viene cada año, yo creo que siempre se suele decir que es difícil de superar, pero al final siempre prácticamente se supera, ¿no? Porque catedráticos y profesores de universidades como la de Sevilla y Granada en este año, pues digamos dan una muestra del nivel académico y cultural al que ha alcanzado estas jornadas, ¿no? Yo simplemente, y para terminar, me gustaría también anunciar que también, como en esta efeméride, la temática de esta jornada es el 400 aniversario de la visita del rey Felipe IV a Sevilla. Para el año que viene estamos ya organizando desde el propio Ayuntamiento y la Delegación de Cultura el 4º centenario del fallecimiento del pintor Juan de Roelas, cuyos restos descansan en la colegiata, y al cual bueno, estamos intentando hacer o por lo menos construir un gran proyecto cultural para hacer una conmemoración como se merece, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando ya para que a partir de abril de 2025 conmemoremos esa efeméride durante todo un año. Y poco más, ya es pasar la palabra al catedrático don Francisco Sánchez Monte González para que nos deleite con su conferencia. Así que buenas tardes y esperemos que disfruten todos y todas de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestro primer conferenciante, don Francisco Sánchez Monte González, al que agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar en esta jornada. Don Francisco es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y desde 1986 pertenece al Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. En la actualidad dirige su revista. Además, es director de la Cátedra Domínguez Ortiz de la Universidad de Granada, director de la colección de historia de la editorial Universidad de Granada y miembro
de la candidatura Granada Ciudad Europea de la Cultura 2031. Su actividad docente principal la desarrolla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. En ella se acerca a 40 cursos académicos, habiendo impartido las más diversas materias y cursos de doctorado y máster. En igual sentido, se ha comprometido siempre de modo intenso con la gestión universitaria. Participante y coordinador de varios proyectos de investigación, su actividad científica se plasma en numerosos congresos y reuniones de ámbito nacional y extranjero, actuando en varias instituciones de enseñanza superior, tanto en Brasil como en la Escuela de Estudios Avanzados de París, Universidad de Viena, Palermo, Autónoma de México, etc. Su investigación aborda aspectos poblacionales, a las minorías, al barroco y a la vida cotidiana, o bien a la Alhambra y quienes fueron sus visitantes, destacando aquellos enfocados sobre la presencia de Carlos V e Isabel en Granada, junto con el de la Fundación Carolina de la Universidad y el desarrollo de los colegios mayores en la modernidad. Las publicaciones, más de un centenar, se centran en los siglos XVI y XVII y sobre numerosos ejemplos coordinó con el profesor castellano la voluminosa obra Carlos V, Europeísmo y Universalidad. Editó La incorporación de las Indias al mundo occidental en el siglo XVI, que cuenta con aportaciones de John Eliot, Alfredo Alvar y Antonio Domínguez Ortiz. Y recientemente con los profesores Jiménez Estrella y Julián Lozano publicaron Urdimbre y Memoria de un imperio global, además de la construcción de la memoria, el pasado y sus relatos en la monarquía hispánica. Para Granada y su reino destacar, entre otras, la inicial de El Realejo, a la cual continuó la población granadina del siglo XVII, o bien la obra El Reino de Granada y la monarquía hispánica en el siglo XVII. Entre las más cercanas se pueden señalar el viaje de Felipe IV a Andalucía en 1624, junto con la edición en Archivum de las relaciones del siglo XVII de José Palanco. Tiene la palabra don Francisco cuando desee para la... Muchísimas gracias, Charo, por la presentación. Don Isidoro García Ramos, alcalde de Olivares. Señoras y señores, amigos y amigas, gracias por venir en esta noche. Y quiero comenzar con un agradecimiento a la Asociación Cultural Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, a su presidente, don Basilio Rodríguez García, al que deseo una pronta recuperación, a Cristina, a Charo, a todas estas personas que me han acogido en este lugar llamado Olivares. Me han brindado una oportunidad significativa, poder hablar en la localidad vinculada al conde duque, en el momento en que Felipe IV y su corte anduvieron por las tierras hispalenses y en una visita que trasciende más allá de la propia anécdota. Precisamente como las fechas son las que nos mueven a los historiadores y los hechos, yo quisiera dedicar mi intervención al recuerdo de un maestro, al profesor León Carlos Álvarez de Santaló, que falleció el 24 de septiembre del pasado septiembre, con solo 86 años, como diría él, que es una triste pérdida para el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, para mi gran amigo Juan José Rodríguez Iglesias, para tantos que lo conocimos, porque aprendimos con su magisterio, y tenemos previsto incluso la participación en un homenaje el próximo 5 de noviembre. Dicho lo cual, y tras este preámbulo, yo voy a entrar en el asunto que me ha movido a venir a Olivares. Verán, sobre Olivares hay una ingente producción historiográfica. Don Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tobar mereció un tratamiento en la historia amplio y extenso, por no decir de esa otra historiografía dedicada a Felipe IV. E incluso hay que decir que hay obras sobre Olivares que tienen un abrumador éxito editorial. El profesor John Eliot, que ha pasado por aquí, y es una excelente iniciativa de haberlo traído, publicó en 1990 una obra sobre Olivares que se convirtió en el libro más vendido de los anaqueles de las librerías españolas. Además, ha tenido una notabilísima repercusión en el extranjero. Yo les traigo aquí una referencia diversa sobre la obra de Olivares, desde Francisco Tomás y Valiente y los válidos en la monarquía, a la clásica de Gregorio Marañón,
a la del propio Helios, al cual he citado, o bien a la de Manuel Rivero Rodríguez, o bien una muy próxima a esta tierra, la de Antonio Herrera García sobre el estado de Olivares. Le recomiendo a quien pueda estar interesado que relea estas obras porque le pueden enfocar diversos aspectos de esta figura singular. Y además considero que, aunque es mucho lo escrito, la Andalucía de 1624, ese momento de la visita de El Valido con su rey, ha quedado velado en la historia. Es decir, posee un indudable interés y, sin embargo, parecía ser una mera anécdota. Cuando don Antonio Domínguez Ortiz, al que yo considero en gran medida mi maestro, que por cierto era sevillano y su vida fue Granada, decía, y son sus palabras, don Gaspar era un sevillano en el poder, si no por nacimiento, sí por vínculos familiares y por sus inclinaciones. Cuando el propio don Antonio contaba en las aulas, cuando éramos sus alumnos, que Olivares llegó a Sevilla en 1624 siendo conde para regresar a la corte convertido ya en conde duque. Precisamente sobre esta figura hay un vínculo y es la tierra en la que estamos. Les traigo un grabado de detalle de Paulion Pontius sobre el propio Valido y obviamente Civitan Orbis Terrarum de George Brown, el grabado conocidísimo de Joachim Lager. Digo esto porque esta tierra, que es el Al-Saraf o Ak-Saraf del musulmán, del mundo islámico, el Otero o la elevación, esta vega circundante a Sevilla, en donde se oía tañer la campana de la Giralda, va a ser la tierra de Olivares. Don Gaspar se convirtió en dueño y señor del corazón de las tierras de Sevilla, del circundante. Historiadores como Antonio Herrera García, como les cito, en su estado de Olivares, nos han enseñado mucho que partir de un condado como es Olivares, para luego crecer en el señorío del Sanlúcar en el 25, para luego Castilleja de la Cuesta, la Castilleja de Guzmán, el despoblado de Liche, Bormujos, Espartina, Tomares, San Juan de la Puebla, Aznalcóllar, Camas y tras Fuenterrabía, ese hecho del 38, llegar también a ser señor de Palomares o de Almensilla, lo convierten en el señor del Aljarafe. En mi opinión, hay una explicación de interés económico, la intensa actividad agraria y la pujanza del hinterland sevillano, en un momento en que, como decía don Antonio, se produce el orto y ocaso de Sevilla, el momento de la crisis. Pues bien, el Aljarafe se convierte en el refugio, en el lugar para que haya una productividad agraria con la cual alimentar todavía la ciudad, un refugio para la población atacada por la peste. Y el conde duque es perfectamente consciente de lo que pudiera significar controlar estas tierras circundantes a la ciudad. Alfonso Rincón Palacios publicó en el año 86 un interesantísimo estudio al respecto que también les recomiendo que puedan tratar, que puedan leer. Y no les cito muchos más nombres en relación a la historiografía, porque yo creo que lo que nos reúne es hablar de otra cuestión. Nos reúne la unión del conde duque con Sevilla. Él va a ser, en un papel destacado, el que detente la alcaidía del Alcázar y de las atarazanas reales. Va a ser su puesto más importante para lograr el control del cabildo sevillano, de esa secular ciudad, un puesto que venía a ser en prevalencia por encima del corregidor, es decir, de la voz del rey dentro de Sevilla. Cuenta también con posesiones, con casa propia, o con casas como el Corral del Conde, que todavía existe en Sevilla. Cuenta también con un control cultural e ideológico, el cual promueve, instalado desde sus primeros años, en ese periodo de 1609 a 1615 en Sevilla. Asiste a tertulias, asiste ya en la alcaidía de los Reales Alcázares a una serie de concentraciones intelectuales y crea su círculo cultural de tinte hispalense. Me refiero a Francisco Pacheco, como saben, el grande detrás de la figura de Velázquez. Me refiero a Juan de Fonseca, al duque de Alcalá, a la Casa de Pilatos, a Francisco de Rioja, que habla de él como Manlío, o bien a Juan de Jáuregui, el conde de la Roca, que era Juan Antonio de Vera y Zúñiga y Figueroa, al cual volveremos luego. Luego tenemos a alguien que tiene que ver con Sevilla y que tiene que ver directamente con el Aljarafe. La gran pregunta sería, ¿por qué viene un rey a Andalucía? Estos eran los Reales Alcázares de Madrid, que
que desaparecen en el año 1734 en un incendio para ser sustituido ese recinto palaciego por el hoy conocido Palacio Real. Mi pregunta es ¿por qué renuncia Felipe IV a una cómoda vida palaciega para ponerse en camino en un viaje que además fue extraordinariamente sufrido? Teniendo en cuenta la centralidad de Madrid. Hacía 63 años desde el año 1624 hacia atrás, cuando el 8 de mayo de 1561 Felipe II convirtió a Madrid en la capital de España. Esto significó abandonar la práctica itinerante de los monarcas. Los reyes católicos siempre estuvieron en el camino y Carlos V fue el viajero de su tiempo. Y evidentemente hubo otras capitales. Entre 1601 y 1606 Valladolid fue la capital con un duque de Lerma dedicado a la especulación inmobiliaria. Y Sevilla es otra capital, la capital económica. Detrás de este hecho hay una motivación en el viaje, las causas económicas ligadas a la política. Y por tanto, en mi opinión, la respuesta está clara. La política tras las decisiones. Aquí tienen a nuestro conocido Velázquez con su Felipe IV, una obra existente en un museo en Dallas, y al conde duque de Olivares del Hermitage. Bien, pues desde la capitalidad instaurada en Madrid han sucedido dos reinados, Felipe II, 1556 al 98, Felipe III, de 1598 a 1621. En este momento concreto nos encontramos con el ascenso al trono de Felipe IV, que ocupa el trono a partir del 31 de marzo de 1621. En este momento hay un nuevo tiempo y todo cambio político, todo momento de cambio de trono implica y se une de modo indisoluble a un cambio de rumbo. Alcanza el trono un joven rey de 19 años de edad, con su valido, don Gaspar, y son las figuras principales de este escenario, de ahí esa imagen que les proyecto. Con la práctica de una nueva política a la que impulsa el conde duque, la premisa de la restitución del prestigio. Él siempre apela al tiempo del emperador Carlos, para lo cual es necesario una serie de reformas, un poder fuerte. Pero para toda reforma, para volver al prestigio, lo necesario son recursos económicos. Y esos recursos económicos son los que se persiguen cuando se va a venir a Andalucía. Tenemos que tener en cuenta la imagen del poder, porque a mí me preocupa mucho siempre la proyección de su imagen. La dualidad de Felipe IV y Olivares se refleja en esa imagen central. Ambos son el poder al unísono y quiero proyectarlo en esta conocida imagen anacrónica, esos dos cuadros ecuestres de Diego de Velázquez que existen en el Prado, uno del año 35 y otro del año 36. Piensen qué lejos quedan estos cuadros de la batalla de Milver, un cuadro que estoy seguro que recordarán de la batalla protagonizada por el emperador Carlos V e inmortalizada por Tiziano. Velázquez nos muestra a dos estadistas con una vara o bastón de mando, no ya con una lanza, como fue el caso de Carlos V. Ese bastón de mando se le llamaba manípulo, de donde deriva la palabra manipular por parte del poder. Y distantes de la coraza o armadura del emperador Carlos V, los viste con traje de cortesano. Pero además es una imagen anacrónica, porque el poder ya no va a caballo. Nunca el rey vino a caballo a Sevilla. Y además, ya que hablamos de economía, no podemos olvidar el escenario. Siglo de oro, siglo de crisis. El siglo XVII es un siglo feroz. Es un siglo donde la realidad para Sevilla, la realidad para el conjunto de Andalucía era la miseria, las epidemias, las hambrunas, las sublevaciones sociales. En un momento en el que demandan un cambio de rumbo. Pues no es un tiempo propio ni apropiado para la reconstrucción de un imperio. Es de miseria y adversidades. Y ya no hay oro y plata de América, ya no entraba aquel río. Existe, por tanto, un costo inasumible y Sevilla vive esa tragedia de esa miseria. La política se enfrenta con la realidad. La política se enfrenta con el momento que toca vivir. Y el proyecto olivariano, enfrentado a esa realidad, se plasma en el llamado Gran Memorial.
una obra del 25 del 12 de 1624 en una primera publicación, es decir, a los pocos meses de regresar a Madrid el séquito. Siempre se le atribuyó al conde duque el gran memorial. Hoy sabemos, tenemos que descartar la autoría de Olivares, si bien detrás en la sombra está don Gaspar como el gran artífice de esa arquitectura político-económica. Esta obra refleja la imperiosa necesidad de los cambios, la necesidad de un cambio de rumbo. Dice que el negocio más importante de su monarquía era reducir estos reinos de los que se compone España al estilo y a las leyes de Castilla, sin ninguno en diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo. ¿Por qué se señala esto? Porque Castilla era la más pechera, la que tenía que soportar los gastos del imperio. Y una de las primeras premisas era la unificación, la unión de armas, la unión económica en torno a un poder fuerte. Por eso los arbitristas, aquellos que señalaban los males de España, tantas veces elevaron memoriales al monarca y en abierto para intentar cambiar el rumbo. ¿Cómo afrontar la nueva empresa si hay crisis? Es decir, si no tenemos recursos, hay un sistema. Al estar vacías las arcas del tesoro, la única solución es un feroz sistema impositivo. E institucionalmente son las Cortes el tradicional recurso para aprobar el llamado servicio extraordinario de millones. Las Cortes de Castilla en este caso, están formadas por tres brazos, por los nobles, por el clero y por el llamado pueblo. El pueblo no era lo que hoy tenemos como concepto de pueblo. Eran las 18 ciudades con voto, de ellas 4 son del sur, los 3 reinos de Andalucía, más el reino de Granada, y que representaban a los concejos, por tanto a las oligarquías dominantes de cada una de las grandes localidades. En 1623 se convocaron Cortes en Madrid. De verdad, ya se conocía la acuciante necesidad para el tesoro. No se van a aprobar las reformas que pide el valido, el arbitrio. No se va a aprobar una exigencia terrible, 70 millones de ducados, más 12 millones arrastrados por la deuda. ¿Quiénes votaban a aquello? Los procuradores en Cortes. 2 representantes por cada una de las ciudades, de esas 18 ciudades o concejos que tenían voto. De ahí la palabra diputado, 2 representantes. Y en Sevilla, para Sevilla, en aquel momento hay 2 diputados bien distintos, 2 procuradores bien distintos. Don Fernando de Melgarejo, de la familia Ortiz Melgarejo, que participa en las Cortes de 1623 y que es un opositor a Olivares declarado. Don Fernando tuvo una vida azorosa. En el Corpus de 1630 se descubre un lío de faldas con Dorotea Sandoval, muere su mujer y él va a acabar siendo asesinado por un mulato. Podríamos escribir una crónica de todo lo que sucede. Pero frente a don Fernando de Melgarejo tenemos la figura de Juan Ramírez de Guzmán, que ajeno a todos estos problemas, a él lo único que le interesa es el mandato por el cabildo de la canonización del rey Fernando. Es decir, él está en otro asunto, él no está en los problemas de Cortes. Y en ese momento a las Cortes se les une un tema y es un recurso en aquel momento puesto en práctica, aunque ya existía de antiguo, de anterior tiempo, pero que no se había puesto en marcha. El instrumento de resistencia es el voto consultivo frente al voto decisivo. Les traigo como idea de ese voto decisivo consultivo la obra de Juan Andrés Rixi del Mensajero. La resistencia de las recalcitrantes ciudades, como era el caso de Sevilla o de Granada o de Córdoba, a aprobar cualquier esfuerzo impositivo, motivaba la utilización del voto consultivo, por el cual el procurador no podía aprobar en Cortes, tenía que regresar a su ciudad para lograr la ratificación, consultar a su ciudad. De ahí el voto consultivo. Claro, escapar del control directo de Madrid. ¿Qué tiene que hacer el rey? La única posible solución es un viaje, presentarse él directamente en las ciudades. Y en realidad en Sevilla se conocía muy bien a qué venía el rey. Se conocía muy bien en una imagen reflejada en un texto anónimo, esto de anónimo lo vamos a dejar entrecomillado, que expresa muy bien lo que se sentía por las calles de Sevilla.
Sacra y Real Majestad, ¿a qué venís? ¿A ver la primera ciudad del mundo por 1000 razones? No, ni a ver sus escuadrones, ni sus fiestas, pues ¿a qué? Escuchad y os lo diré, a por 72 millones. Este anónimo que corría por la ciudad era mejor que su autor no fuera descubierto por razones obvias. Luego, el principal motivo es el económico, pero hay otros hechos de interés. Evidentemente, en mi opinión, y en la jornada se va a recoger este aspecto, la reafirmación de la monarquía ante los gobernados con ocasión de un nuevo rey. Para ello el instrumento es la fiesta barroca, y en ella la arquitectura efímera, toda esa tramoya de cartonpiedra puesta al servicio del poder, las comidas, los festejos. La arquitectura efímera no hace sino tapar las miserias de la realidad cotidiana de la ciudad, y es una válvula de escape ante la miseria. Hay un reposicionamiento del noble andaluz, además, en defensa de sus intereses. En Jaén, don Francisco de Benavides y Cueva, conde de Santiesteban y señor de la villa de Ibros, va a agasajar a Felipe IV y al conde duque de Olivares a su paso por Jaén. En el reino de Sevilla, el duque de Arcos va a alcanzar el poder con una recepción en Doñana por parte del octavo duque de Medina Sidonia o por parte del duque de Arcos en el castillo de la Monclova, donde va a conseguir alcanzar la prelatura y le regala al rey una serie de caballos. En Córdoba, don Diego López de Haro, el quinto marqués de Carpio, prepara la sucesión de Gaspar de Guzmán en manos de su futuro valido, el hijo Luis de Haro, que será el futuro sucesor de don Gaspar. Todos y cada uno de estos nobles asistieron al rey, ayudaron al rey, celebraron festejos, se situaron en aquel cambio político como otro motivo del viaje. Y otro aspecto es el agua y el mar, el agua y el río, los puertos andaluces. Porque Sevilla tiene un aspecto vital económico ya señalado. Es la urbe a la cual se le puede exigir más en el viaje por su carácter de puerto con América. Es la cuna de la riqueza y también el horizonte del poder del propio conde duque de Olivares. En el viaje se va a crear en Sevilla el almirantazgo y el consulado de las Indias Occidentales. Y el otro puerto singular es Cádiz. Cádiz es clave para esa idea de la reconstrucción del imperio por el rearme de la flota. Allí se va a embarcar el rey para revisar la flota de su bahía. Ese Cádiz que luego en 1625 sufrió un intento anglo-holandés de ser invadido y fue repelido con valentía por los gaditanos. Les traigo un texto, parece la puso Dios en medio del mar Océano y en el Mediterráneo para despachar en su puerto y bahías las armadas y flotas. Se está escribiendo el futuro siglo de oro, el siglo XVIII, de la bahía gaditana. Y entramos así en este elemento que es el viaje. Bien, vamos a ver. Hay una reflexión inicial. Hay que entender que el poder, cuando se quiere manifestar con toda su grandeza, ya sea para consolar al pueblo cuando hay una tragedia, ya sea para pedir, el poder viaja. Y es la fórmula. La única sustitución para el poder en aquel tiempo es la estética, hoy los poderosos medios de comunicación. Luego vamos a ponernos en camino con este poder, con nuestro valido don Gaspar y con Felipe IV. Y la experiencia previa existe. Existe en un viaje que realiza Felipe IV a Lisboa en 1619. Sería el futuro rey, pero todavía siendo príncipe de Asturias, a la sombra de su padre, Felipe III, anduvo por tierras lusitanas. En la llamada Jornada Real de Felipe III a Portugal, hay una magnífica crónica al respecto, donde fue jurado heredero del trono portugués. En el 92 Granada celebró una serie de acontecimientos, pero yo recibí una noticia peculiar. Los portugueses se molestaron por un grabado, obviamente, de la llegada de los españoles en aquel viaje, porque se consideraba una invasión y ahora ya sabemos que esto está muy de moda, esta instrumentalización de la historia. Pero evidentemente hay un grabado muy conocido de las galeras de Felipe III, acompañado por su hijo, entrando en el estuario del río Texo, para ellos el río Tajo, hablando en castellano. Luego hay una experiencia previa, ya sabe el monarca que viajar es útil.
y comienza la organización de nuestro viaje. Un viaje no se improvisa, y menos aún si es un viaje de reyes. Es necesaria la preparación del carruaje, de las reatas, de las mulas. En el Palacio Real de Madrid hay un documento que se llama Memoria de por dónde ha de caminar su majestad, que indica cuál ha de ser el itinerario para el sur y que se cumplió en buena parte del recorrido. Luego hay todo tipo de borradores, de papeles, e incluso se habla de una previsión climatológica de mal tiempo y de caminos estropeados. Esto fue cierto. Hubo adversidades, malos tiempos, caminos estropeados, máxime si tenemos en cuenta que el siglo XVII, los historiadores lo consideramos la pequeña edad del hielo por las dificultades y la diferencia variable de un tiempo infernal. Se sufrió mucho aquel viaje. Se le quiere hacer ver ese tamiz de un viaje justo, como él es capaz de sacrificar su salud, el monarca, para dejar su corte, ese Madrid, ese palacio, para ponerse en camino como rey que consuela a su pueblo. Y el monarca también tiene sus propias premisas. Hay un protocolo. El protocolo es que ha resuelto que por donde yo pase no se hagan fiestas, ni recibimientos, ni entradas, dejando esto para mejor ocasión. Nunca se cumplió. Todos los municipios lo recibieron a lo grande, salvo Jaén, debido a las prisas que entraron últimas, donde pasó fugazmente para solo dormir una noche. Bien, por tanto, las ciudades querían exhibir su fidelidad ante el rey. Y el elemento fundamental, ya les señalaba a los caballos, va a ser la carroza real. Esta carroza que les traigo es anacrónica, pertenece a la entrada de Felipe V en Sevilla en 1729, pero viene a asemejar esa entrada por Sevilla a lo que debió de ser la de Felipe IV, no tenemos ninguna imagen certera. El coche, como se llamaba, era el transporte utilizado para alejar al rey del pueblo. Era un carruaje de 6 caballos, para el rey el privilegio es de 6 caballos, y hay que entender a este coche, a este carruaje, como un trono andante, que eleva al monarca sobre el pueblo que lo rodea, un a modo de escenario andante, un estrado, un dominio estético para la multitud que quiere ver al rey, convirtiendo al monarca en el eje principal de la comitiva. ¿Cuál es el problema? El deficiente estado viario de Andalucía. Pocos carriles, muchas veredas y querer venir con un carruaje de 6 caballos. Las anécdotas son múltiples. El carruaje no pudo entrar en Gibraltar. Y bueno, protestó el conde duque y el gobernador de Gibraltar le dijo que las puertas no se han hecho para que entren carrozas, sino para que no entren los enemigos. Y que por tanto que entendían y debían de entender que el carruaje allí no cabía. En Linares, ante las tormentas, hubo que desmontar el carruaje íntegro para poder pasar el río y luego volverlo a montar unos kilómetros más adelante al llegar a Bailén. Y en la Alhambra de Granada hubo que derribar unas casas para que el carruaje pudiera entrar por la llamada Puerta de los Carros, porque no podía girar el carruaje. Sin embargo, el carruaje era absolutamente la prevalencia, el honor, la gloria. Junto con el carruaje, el séquito. Obviamente el rey no viaja solo, lo hace rodeado de una corte que obedece a un protocolo rígido en razón al sitio en el cual se ubica. Esto sucede hoy en día en todo protocolo por parte del poder. Y así se forma un nutrido séquito que es la imagen del monarca y de su marido. A la cabeza de la comitiva, Felipe IV, con su plenipotenciario Olivares. Olivares le llevaba 18 años de edad, era mayor que él, con el infante Carlos de Austria, sucesor posible en el trono, con el duque del Infantado, con el citado Carpio y numerosos representantes cortesanos. Seguidamente el estamento eclesiástico, el nuncio papal, el cardenal Zapata, su capellán mayor, el patriarca de las Indias, el confesor de capilla, que era un dominico portugués, fray Antonio de Sotomayor, y junto a ellos la alta administración absoluta necesaria para las cuentas del viaje, incluso para pagar alguna corrupción. El secretario don Andrés de Prada, que ejercía su oficio de Estado, los ayudas de Cámara Losa y Mendoza, además de Contreras, secretario del Consejo de Cámara y personal de Felipe IV. Y detrás, en el siguiente escalón,
el numeroso grupo de los servidores, caballerizos, oficios de corte. Yo destaco a Gaspar de Bonifaz por ser famoso en su destreza para el toreo. Llegó a escribir un tratado de tauromaquia y llegó a ser alcaide de un concejo de Madrid a instancia del favor la privanza del propio Felipe IV. Obviamente también la Guardia Real, 36 soldados bajo el mando del teniente Fernando de Verdugo, y médicos, boticarios, aposentadores, barberos, zapateros, lavanderas. Todo era necesario para una réplica de la corte, como la de Madrid, pero solamente que andante y en el camino. Y junto con ello, el factor de la propaganda. Con el monarca viene Francisco de Quevedo. Quevedo ha sido rehabilitado políticamente por Olivares. Quevedo en aquel momento se proclama firme defensor del nuevo tiempo político. Luego le llegarán sus problemas. E incluso en su casa de la Torre de Juan Abad, en pleno campo manchego, llegó a dormir al rey. Lo que yo no tengo claro, lo que no he encontrado documentalmente es que la presencia en aquel año de Quevedo en Sevilla. Si hay otros periodos, porque estuvo en Sevilla en 1599, pero la crónica quevediana del viaje por Andalucía muere en el Reino de Jaén, no continúa escribiendo nada. Y algunos de los pasajes son memorables porque tienen mucha gracia, mucho humor, como era Quevedo, ¿no? Él vio caerse al cardenal Zapata y dice que perdió la camisa en un barranco y quedó mal parado. Dice unas cosas, las de Quevedo, las propias de Quevedo, que algún día le costaba algún disgusto, ¿no? Para generar la defensa y prestigio del monarca, en esas tintes sevillanas estarían Francisco de Rioja, Jáuregui, Juan de Fonseca y Figueroa y sobre todo el conde de la Roca. Cumplidos los protocolos y el preparativo, son los 69 días de la corte por Andalucía. La mejor narración que yo conozco de un viaje que generó una enorme cantidad de documentos y de crónicas es la de Jacinto de Herrera y Sotomayor, llamada Las jornadas que su majestad hizo en Andalucía, cuyo ejemplar está en la Biblioteca Nacional de Madrid. No eran frecuentes los viajes regios, la centralidad del poder era Madrid, y sin embargo aquella visita tuvo 69 días de duración, algo más de 2 meses, con todas las peripecias, con todos los hechos de importancia graves y todas las anécdotas, las más variadas anécdotas. La salida de la capital fue el 8 de febrero de 1624. Aunque creo que la decisión del viaje es muy anterior, se debió adoptar en 1623. Aquí tienen el itinerario somero, luego bajaremos al asunto. Se entra en el Reino de Jaén por un lugar que pertenece al conde de Santisteban del Puerto, por la Cañada Real, de ahí se alcanza Linares, Andújar y ya por el Camino Real de Andalucía se llegará a Sevilla, Doñana, de ahí a Cádiz, se llega también a Gibraltar, se sube por Málaga, Granada y se vuelve a vincular con el Reino de Jaén para regresar a Madrid. Se diseña, por tanto, un recorrido que obligadamente pasa por los 3 reinos andaluces y el Reino de Granada y por las capitales de los reinos, procurando ese apoyo al voto. Esta diapositiva o esta imagen sé que no se ve muy bien, pero sí decirles, para que nos hagamos una idea, que en el Reino de Jaén la estancia en el Reino de Jaén va a ser de un 13%. 5 noches en la primera etapa, 3 noches al regresar. En el Reino de Córdoba otro 13%, 8 noches. En el Reino de Sevilla, 31 noches. Más de la mitad del viaje estuvo dedicado al Reino de Sevilla. Y en el Reino de Granada, 12 noches, el 20%. De ciudades, frente a una noche en Jaén, 5 noches en Córdoba, 6 en Granada, en Sevilla son 14 las noches de pernocta. Y luego hay otras ciudades que también destacan, porque, por ejemplo, para el Reino de Jaén, mientras que solo hay una noche en Jaén, en Andújar hay 4. Y para el caso del Reino de Sevilla, mientras que hay Córdoba con 5 noches, Cádiz tiene 6 noches. O Málaga con 3 noches. Y luego hay ciudades de paso, de modo pormenorizado el paso por el reino sevillano, lo tendríamos aquí, se entra por Écija el 27 de febrero, se pasa por el castillo de Monclova, Carmona el 28, Sevilla, posteriormente ya saliendo, Lomo del Grullo,
Palacio de Villamanrique, Doñana, Sanlúcar de Barrameda de paso, Puerto de Santa María, Puerto Real de paso, Cádiz, Medina Sidonia, Tarifa, Gibraltar y de ahí al Reino de Granada, donde penetran por Marbella. Ese reparto temporal marca la desigualdad, también la necesidad de tratar de convencer al lugar con mayor riqueza. Ese itinerario comienza en ese camino real con la parada en la venta del Arrecife, lugar donde tomaron rancho los señores, según un documento, y la gente se repartió por los campos. Ahí se prepara la primera de las noticias para Sevilla, porque Su Majestad el Rey envió a Sevilla un gran presente con encargo de ser entregado al arzobispo de Sevilla. En Écija, al pasar por Écija, se celebró una noche con una máscara muy lúcida para que el monarca viera el esplendor ecijano. En el castillo de la Monclova, como les decía, el cuarto duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León y Álvarez de Toledo, va a recibir al rey y va a recibir el virreinato de Nápoles y Valencia en un obsequio del monarca que confía en él. A cambio, esos 8 caballos y las 6 mulas de tiro de obsequio del duque de Arcos a su monarca. En Carmona, cuando llegue a Carmona, va a vivir una recepción de la ciudad de Sevilla, que sale a Carmona a visitarlo, y bueno, ya se van a señalar determinados elementos para la entrada en la ciudad. ¿Cómo se realiza la entrada en la ciudad? En 2 pasos. Uno es la entrada que yo llamo secreta, porque el 28 de febrero el monarca se va a alojar en San Jerónimo de Buenavista, el monasterio jerónimo extramuros de la ciudad. Un monasterio que no es extraño para la presencia de reyes, porque allí se alojaron los reyes católicos, posteriormente Fernando el Católico con su segunda mujer, Germana de Foix, en 1508 y en 1511. Ahí también se alojó Carlos V antes de su boda con su prima, la emperatriz Isabel, o Felipe II y Felipe III. Hay una querencia por la orden jerónima en la monarquía. Esa entrada secreta no debe ser tan discreta, porque Sevilla estaba avisada y Felipe IV no tuvo otra idea que al atardecer a realizar un primer recorrido, acompañado por el teniente de la alcaidía y algunos caballeros visitando los reales alcázares, lo cual provocó un tumulto. Es decir, ya estaba avisada la ciudad y se provocó un primer tumulto. La entrada oficial es al día siguiente. Y al día siguiente, según texto, a las 4 de la tarde entró Su Majestad vestido de pardo, bordado de oro, botas blancas, muchas plumas, en un coche de 6 mulas, en el segundo testero el señor infante don Carlos de encarnado y plata, y en un estribo el conde de Olivares. Ese papel del conde en el estribo es fundamental para entender su fuerza. Procede de una crónica muy desconocida de García Picaño, una breve relación del recibimiento en Sevilla. Hay un signo de divinización, se está recibiendo al rey planeta. Y también dice la crónica, el viernes 1 de marzo, día del Ángel de la Guardia, amaneció todo el día como por una gran solemnidad y el cielo se abrió y las luces lucieron. Es decir, hay un hecho milagroso detrás de esa llegada. Era propio de quien se creía directamente la divinización del poder. La entrada es por la puerta de la Macarena. La puerta de la Macarena existía, solo que estaba absolutamente destrozada. Se habla de cantería hechiza. Hubo que arreglarla con tablones, hubo que arreglarla de algún modo, disimularla con un trampantojo de arquitectura efímera debido a su mal estado para que el monarca no se llevara la peor impresión entrando por el norte de la ciudad hispalense. Bueno, en tan breve tiempo que dice el documento que no se podía distinguir en nada en la vista los fechos real de los fechos ficción. Bueno, allí lo recibe don Juan Ramírez, hijo del asistente. El asistente es en Sevilla, por ósmosis, la figura del corregidor en cualquier otra ciudad de Castilla. Y a partir de ahí, seguido de la infantería de la ciudad, recorre 6 puestos de importancia para conocer la prevalencia de Sevilla. El puesto de la Macarena, el puesto de Feria, el puesto de los Pilares de Hércules, el barrio del Duque, la plaza de San Francisco y el Alcázar, que es donde acaba la comitiva. Hay adornos, luminarias, y yo me encuentro, lo propio en Felipe IV, a un rey enamoradizo, por decirlo entre comillas. Porque en el barrio del Duque, que según
Un texto estaba aderezado por la delantera con una serie de tapices y colgaduras. En sus balcones el mayor adorno eran las señoras de esta ciudad, puesto que dicen que puso su majestad particularmente los ojos en una de ellas. No es de extrañar en Felipe IV esa actitud tan proclive hacia las damas. Lo demuestra su propio currículum. Y el entusiasmo popular desbordó a Sevilla. Es decir, la gente salió, fue infinita, no fue mucho, sino mucho el trabajo para ordenar a aquella ciudad. Las primeras 5 compañías tuvieron que salir a la calle porque el gentío iba a inundar al séquito. Destacando también las crónicas hechos muy curiosos, por ejemplo, que las calles de Sevilla estaban más limpias que lo que nunca se habían visto. Es decir, que al parecer estaban aderezadas y limpias como no se habían visto en ningún año. Y empiezan algunas anécdotas. Ya hemos visto Sacra Majestad que venís, pues hay un hecho curioso. Según refleja una crónica anónima, llegado el rey frente a la cárcel real, los presos de aquella cárcel, que se alegran al ver a su rey, abrieron una jaula de pájaros que tenían una letra. Los pájaros portaban una letra en su pico. Los presos de esta prisión hoy esperan libertad con ver a su majestad. Evidentemente, aquellos presos solamente podían aspirar a la amnistía en la figura de su monarca. Comienza en ese momento, tras recibirse, el tiempo de las tensiones y los elementos para los cuales se había reflejado el momento del viaje, la necesidad económica. Porque lo necesario del viaje era doblegar la resistencia local hispalense y no iba a tener una respuesta fácil por parte del Cabildo, del Concejo de Sevilla. La posición del Concejo era clara. El Concejo siempre manifiesta su amor por parte de esta ciudad al servicio de su majestad. Aquí tienen una de las frases del Concejo en una de las misivas dirigidas a Felipe IV. Día antes de la llegada, se reunieron los representantes de la ciudad con dar la primera respuesta, negativa. No estamos dispuestos a dar 30.000 ducados de oro, según le señalan en un escrito a don Gaspar de Guzmán. Argumentan que es imposible asumir ninguna cantidad ante la situación económica y, como les digo, no quieren que haya ninguna duda de su lealtad al rey. El problema para Sevilla, lo señalan sus representantes, la incapacidad económica para hacer frente a tan elevada cantidad. Y aquí es donde hay una duda. ¿Es Olivares el que pide esto? Veamos. Yo creo que el propio conde duque, conocedor de Sevilla y su tierra, sabía que no podía soportar estos gastos. En un memorial previo, llega a decir sobre el miserable estado en que se hallaba Sevilla, que por ventura no ha tenido peor en justicia, hacienda y gobierno. No solamente señala la miseria, sino además que señala la corrupción interna del concejo sevillano, con lo cual no hace ningún amigo, como se pueden imaginar. Lo que único va a lograr es enemigo. Y como le he hablado de la crítica de ese curioso anónimo de Sacra y Real Majestad, ¿a qué venís?, la resistencia popular también vierte en otro espacio, las tablas del escenario, del teatro del Corral de Comedias hispalense. Y tiene que ver porque en aquellos días en la ciudad se representaba una comedia, una obra llamada La Estrella de Sevilla, escrita en 1623 por Andrés de Claramonte. Su argumento sintonizaba a la perfección con el sentimiento del rechazo popular. ¿Cuál era el argumento? La situación tiránica ante un rey inválido por su inmoral actuación y la reprobación de toda la ciudad por su proceder. Dibuja una ciudad alegórica sobre la supuesta llegada en el siglo XIII de Sancho el Bravo y su privado Arias. Y el rey, que llega, se enamora perdidamente de la impresionante belleza de una sevillana llamada Estrella de Tavera, de ahí La Estrella de Sevilla como título de la obra. Esta Estrella de Tavera era una mujer casada y él pondrá todo su empeño en conseguirla. En contraste con su mal actuar, con la reprobación, fiestas y honores, la protesta de la ciudad y sobre todo el odio a don Arias. Como se pueden imaginar, la imagen es la imagen del valido y Sancho el Bravo es Felipe IV y don Arias es obviamente Olivares. Sevilla quiere ser capaz de darle en el escenario y en las tablas del teatro, con la escena,
en un juego de ficción, una elección al rey y a esos personajes. Esa imagen crítica del poder tiene un curioso dibujo muy desconocido. Aquí tienen a Felipe IV de Don Quijote y a Sancho Panza de Olivares. Uno de los más curiosos dibujos que haya podido ver nunca, para que vean cómo la crítica a veces salpica algo. Como saben, el Quijote, su andadura llevaba poco tiempo en haber sido publicada. Bueno, pues ya hay un transusto también de las imágenes de ambos. Y frente a esta crítica del teatro, frente a este dibujo, también hay una defensa del poder. Es decir, textos que quieren alabar a su rey, que nacen en Sevilla. Y textos que también están en el teatro. Por ejemplo, Cristóbal de Avendaño va a publicar del Santo Rey Don Fernando y de la Santísima Virgen de los Reyes una obra de Hipólito de Vergara que se representa en Sevilla estando el rey nuestro Señor en Sevilla, es decir, aprovechando tan gran ocasión, como él dirá. Luego tenemos la Estrella de Sevilla versus esa otra representación en honor al rey. Y es un tema lo más propicio para el monarca. Dice, el rey que viva 1000 años con celestial movimiento honra a la noble Sevilla de su lealtad justo premio. Además, aprovecha para hacer una vindicación de la santidad de Fernando III, unido a la imagen mariana más venerada de la capilla catedralicia. Me refiero a la Virgen de los Reyes, la patrona de la ciudad, en la tumba de los reyes. Claro, por ósmosis está apelando a esa divinización del propio monarca. E incluso Felipe IV conoce de modo directo esas representaciones teatrales que se celebran en Andalucía. O también conocerá esa catedral, luego lo veremos. Las conoce porque va a asistir a esa comedia en Palacio. Se le va a llegar a representar en Palacio. Esa compañía luego caminó hacia Doñana. En el programa hay una intervención acerca de Doñana. Sencillamente decirles que en ese Doñana destacará la presencia de María de Córdoba, una actriz de excepcional belleza, según Cervantes, porque para Cervantes, en su Quijote o en el Coloquio de los Perros, en ella personifica la flor amarís o la dama de carne y hueso como el sumum de la belleza. Y bueno, parece que también gustó mucho a Felipe IV. El Círculo Literario Hispalense, con la mirada al sur, con ese prestigio y defensa, tiene otra obra, que es La Sevilla restaurada, obra de el Conde de la Roca. Si se fijan en esta portada de Fernando, La Sevilla restaurada, que apela a Fernando el Santo, verán que a la izquierda y a derecha, Felipe IV y el conde duque de Olivares soportan el peso del globo terráqueo. Es decir, la glorificación de esos reyes y esos válidos está clara. ¿Y cuál era la lucha por el poder en el microcosmos? Pues verán, junto con los festejos previsibles, Olivares se empeña en mostrar su fuerza. Don Gaspar siempre había seguido su capacidad y control sobre Sevilla y además tenía un especial interés por preservar su imagen. Él fue, de hecho, quien se adelantó para recibir al rey en nombre de Sevilla, aunque debería en la comitiva, fue el que recibe en nombre de Sevilla a Felipe IV. Obviamente, al ser alcaide del Alcázar, ocupa el primer puesto en el concejo de Sevilla y, por tanto, era la primera autoridad. Válido del rey, primera autoridad en el ayuntamiento. Bueno, pues la oposición de la ciudad sevillana es frontal y, por tanto, frontal contra Olivares. A la cabeza de los intereses de la ciudad y frente a las pretensiones de Olivares se sitúa el citado don Fernando de Melgarejo, que era un ser muy conocido, un aliado de un procurador por Granada, don Mateo de Lisón y Viedma, que eran un verdadero frente en contra de las reformas olivarianas. Don Gaspar no logró arrebatarle el control del concejo municipal a la facción gobernada por los Ortiz Melgarejo, pese a varios intentos. Y como contrapeso, es decir, en pro de la defensa de los intereses de la corona, obviamente actuaba don Fernando Ramírez Fariña, que era el asistente, ya les he dicho, corregidor, quien logra rodearse de un grupo de leales, 24 caballeros 24, dispuestos a apoyar la iniciativa real, y que incluso construye su propio lenguaje y alegato en una serie de textos que hablan de él como el prudente. Mientras sucede esto, otros autores
parece que caminan ajenos. Ya le he señalado a Juan Ramírez de Guzmán. Es decir, mientras tenemos esta pelea interna, él se encarga de elevar al rey un documento proponiéndole al rey y al reino la canonización de nuestro santo rey Fernando. Y le entrega a Felipe un memorial, el cual se dice respondió benignamente cuando ya estaba resuelto el viaje, es decir, cuando ya ha regresado a la corte. Es decir, mientras el rey viene a por dineros, permítanme la expresión, otros en Sevilla piensan en sus santos. Es la paradoja. La reunión clave del Concejo para atender a la petición del rey tuvo una curiosidad, no pudo acudir a Olivares por una inoportuna lesión que le impidió al válido asistir. Un traspié en caballo, según se lo comunica a Medina Sidonia, por lo cual no se presentó en la sala. Curioso. Realmente él siguió camino sin ningún problema, pero bueno, tuvo una excusa. ¿A quién le toca hacer defensa de los intereses del rey? Al asistente Fariña, que bajo presión tuvo que bregar con una de las sesiones más tormentuosas que pudiera tener Sevilla para ver qué pasa con el voto demandado en corte. Sevilla no le perdonó a Fariña su papel. A las semanas de salir la comitiva regia, en una nueva sesión del ayuntamiento, se produjo tal tumulto que, según el embajador Walter Aston de Inglaterra, residente en Cádiz, don Ramírez de Fariña tuvo que huir con grave riesgo de su vida porque lo apalearon. Pero la crispación y el protocolo llegó a otros ámbitos que para mí son absolutamente inéditos. Es el caso del vejamen en la Universidad Hispalense. Los vejamen eran graduaciones públicas en las cuales, bueno, pues ese graduado leía un texto que además servía de sátira para una serie de escenarios y personas. En concreto, la sátira se proyectaba siempre sobre miembros del claustro. Les recuerdo que don Gaspar era protector único y perpetuo de la Universidad Hispalense desde el año 1621. El vejamen preparado estaba escrito por Antonio Hurtado de Mendoza, uno de los literatos al servicio del poder, y se tenía previsto un solemne grado académico en la universidad, en el Colegio de Santa María de Jesús de la Universidad Hispalense. El acto iba a servir para graduar a un sobrino del caballero 24, don Sebastián de Casaus, citado como el gran amigo de Fariñas y confidente del conde duque. Estaba preparado el aderezo del claustro para los estudiantes, la celebración de una máscara y una costosa merienda con regalos y dulces. ¿Qué sucedió? Que hubo que suspenderlo. Ante el riesgo de que aquel vejamen sirviera para insultar al conde duque y para poner en una incomodidad a Felipe IV, fue mejor que no existiera el tal vejamen. Luego verán que hay muchas facies de la tensión local. Y la historia sigue. Mientras esto pasa, hay otros acontecimientos que reflejan el carácter singular de la visita. Muchos guardan su relación con Sevilla y ese otro carácter de puerto con Indias. La creación, como les dije, de un protector mayor de los extranjeros, la acción de la creación del almirantazgo de los países septentrionales. Ahí reaparece la figura de Sebastián Casaus, confidente del válido porque mantiene informado de la ilegalidad del consulado, y las fiestas en honor al rey. Porque si hay asuntos graves también tiene que haber un tiempo de diversión. Dice una crónica, entretenidísimo está el rey con el río. La verdad es que a Felipe IV y al conde duque les entusiasmó el Guadalquivir. La ciudad tuvo los 4 primeros grandes días invenciones de fuego y el cuarto le acompañó una máscara. Entre los espectáculos nocturnos que se celebraron, algunos fueron de una extraordinaria brillantez. En uno de ellos, la ciudad encendió en fuegos sin encarecimiento del amor, del que dieron muestras las luminarias, barriles y hachas que se pusieron para invención de los fuegos. Felipe IV pudo conocer, acompañado de la mano de Olivares, los más diversos recintos, en especial los religiosos. Visitó los conventos de los insignes religiosos como San Francisco, San Pablo, San Agustín, de la Compañía, el Colegio de San Isidoro del Campo o la Cartuja. Subió a la Giralda. Aquí tienen festejos, subió a la Giralda, donde pudo contemplar Sevilla, y dice un texto, en uno de estos días subió a la torre de esta santa iglesia mayor, teniendo adornados con doseles las 4 ventanas de su reloj, donde su majestad tendió la vista con mucho gusto, y se enamoró del Guadalquivir.
quiso acercarse al río, al gran río, al Guadalquivir, para pescar, para ver pescar, para pasearse. A tal fin, el gobierno local del concejo, aquel que le había negado el dinero, construyó una falúa para que se paseara el rey por el desorbitante precio de 5.000 escudos de oro, cuando no estaban las arcas para tales dispendios. A él le encantó, es decir, dice que le gustó ver pescar en el Alamillo, en sus orillas, que la ciudad tenía hecha de en toda adornada, que la falúa era con vistosos colores, cubierta de gallardetes, de telas de oro carmesí, y también vivió las fiestas populares como contraste de vida, porque además del río, del teatro, de las mascaradas, hay un texto que dice que visitó las cuevas con gran número de gitanos tocando adufes y sonajas y bailando maravillosamente. El 13 de marzo, la comitiva partió de Sevilla. Se dividió en el siguiente tramo en 3 grupos, no siguiendo aquí el proyecto del itinerario. El rey, junto con un grupo de séquito, utilizó el río. Por tierra se adelantó Olivares para esperarlo en el Palacio del Lomo del Grullo y el resto fue a esperarlo al puerto de Santa María. Felipe IV aquí utilizó a ese río que tanto quiere para la navegación. Tenía un vivo interés por fomentar la navegación del Guadalquivir. De hecho, con él viajan 2 ingenieros flamencos que habían ya revisado el río Tajo para hacerlo navegable con el fin de procurar hacer navegable el Guadalquivir, y hay varios proyectos a tal efecto. A partir de ahí lo recibió en Coria, dominio de la casa de don Gaspar, don García Álvarez de Toledo y Osorio, el marqués de Villafranca, y luego por un tramo que pasa por la Venta de las Negras. La Venta de la Negra se llama así por una esclava negra, que tras su manumisión tenía una venta. Desembarcaron en Torre de Benafuf y Dehesa de Huevar, y de ahí ya a lomos de caballo y en carro al Palacio de la Loma de Grullo. La visita resultó un fracaso desde el objetivo económico, pero en contraprestación y hábilmente gestionada por Olivares, el rey y su marido mantuvieron incólume la imagen del poder ante los gobernados, de ahí que yo reivindique el interés de aquella fecha de 1624. El 18 de abril, el séquito hizo en Madrid entrada, poniendo final al viaje a Andalucía. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar una pregunta sobre la conferencia. Si alguien quiere, en la sala existen algunas compañeras que les pueden pasar el micrófono. Parece ser que no, pero faltan datos. Como saben, John Eliot sostiene la incertidumbre en el aspecto de la posibilidad que viniera o no. Yo hoy, cuando he venido a Olivares, no he podido menos que visitar la zona palaciega de Olivares. Me parece magnífica. Es Guzmán de apellido, ¿eh? Si comparamos ese palacio con el de Sanlúcar de Barrameda, la estirpe está clara. Yo me resisto a creer que en alguna cabalgada, en alguna salida de la ciudad, en algún momento no pasara por Olivares. Seguramente sí. Lo que pasa es que su geografía, su crónica es posterior, su exaltación es posterior, cuando ya en el 21 alcanza la cúspide del poder y ya Olivares está en Madrid, tiene otras miras y tiene otro escenario. En el momento de Sevilla, su pérdida de pulso, si en aquella visita se aleja del monarca, hubiera sido grave. Y no, es la sombra del rey. Y la otra pregunta es, ¿no se celebró una boda aquí en ese tiempo de la visita? Que yo sepa, no. Fue Boda en de otro nobleza, momento, ¿no? con La casi de plena la seguridad. princesa portuguesa y... Esa es perdóneme, en mi opinión, se refiere a la boda de la emperatriz Isabel de Portugal Sí. con el emperador Carlos.
1526. Claro. Sí, sí, ya está. Es decir, 98 años antes. Lo que es perdón. Sí, Usted ha referido que sea que la comitiva o al paso se queda en la casa de Quevedo, ¿no? Quevedo tiene una casa en el campo manchego, en casi la frontera con Andalucía. Existe ese lugar hoy, en la torre de Juan Abad, Sí. donde él es señor de orden menor, no es en ningún caso un título, ¿no? Sí, esa es mi pregunta, que cómo es posible que pasara o se quedara en la casa de Quevedo y el conde duque, don Gaspar de Guzmán, le ofreciera su palacio, una noche en su palacio, o sea, en lo que es su casa, ¿no? Digámoslo Porque, así. bueno, obviamente la logística para el desplazamiento de la corte implicaba la necesidad de alojamiento donde hubiera. En una pequeña aldea de La Mancha que exista una casa vinculada a la figura de Francisco de Quevedo es el sitio idóneo para un Quevedo que ha sido rehabilitado en la corte. La vida de Quevedo es toda una peripecia, ¿no? En aquel momento es un fiel defensor del nuevo monarca, después de los tiempos de los validos anteriores. En ese momento entonces se habilita ese alojamiento. Pero al llegar a Sevilla, si en Sevilla, al igual que en Granada, pongo el ejemplo de Granada, existen sitios reales, en el caso de Sevilla, los reales alcázares, en el caso de Granada, la Alhambra, el alojamiento de reyes es el sitio real. Además, la defensa y protección está en los alcázares. Bueno, entiendo que sea el Real Alcázar el alojamiento de máximo nivel, ¿no? Pero sí que es verdad que en esa lucha o en ese aparentamiento de poder, y más en el cuadro que hemos visualizado de Ecuestre, ¿no? Donde él, digamos, que se compara con Felipe IV, es lo que no entiendo por qué él no hace gallardía o digamos que presume de su patrimonio, de lo que es su casa, ¿no? En esa forma de demostrar su poder, ya que yo soy más que tú o pretendo ser más que tú, en ese sentido. Es lo que yo no entiendo por qué en casa de Quevedo sí se aloja y aquí el conde duque no hace, aunque este es el Real Alcázares, que es el máximo nivel, pero bueno, mi casa es más, ¿no? Es mi patrimonio, es lo que yo he conseguido. Los Real Alcázares lo he conseguido, pero ya existía. No sé si me entiende Sí, a la sí, sí, pregunta. sí, totalmente. Yo opino que alejarse de Sevilla, del centro del poder, en este problema de conseguir los recursos para desplazarte al Aljarafe, si nos referimos a alojarse en Olivares y quedarse aquí, es complicado. Es complicado porque la presión está en Sevilla y la presencia del rey es clave. De otra parte, el Palacio de Olivares, la Casa Palacio de Olivares, no tiene la entidad y peso de prestigio. Incluso, pensemos una cuestión, el octavo duque de Medina Sidonia no lo va a alojar en el palacio. No lo alojó nunca en el Palacio de Sanlúcar de Barrameda. El monarca pasó por el Palacio de Sanlúcar de Barrameda, subió las escaleras para cumplimentar al octavo duque, que no pudo, porque estaba enfermo, asistir a las grandes fiestas de Doñana, paradójicamente, pero no se alojó allí, continuó su camino. No sé si me explico. Ahora, entienda en Oropeles cómo fue la fiesta efímera de Doñana, sí, pero los recursos del lugar donde tú te ubicas están en relación a la presencia del poder en el lugar que interesa. Eso se debe. El conde duque estaba bien cumplimentado con todas las ganancias que tuvo en aquel viaje. No necesitaba hacer más exhibición de poder, ni de fuerza, ni de gasto de recursos, ni... No sé si así me explico. Probablemente el deseo hubiera sido otro, ¿me explico? Claro, ojalá se hubiera quedado aquí, tendríamos una crónica mucho más completa, pero no fue así. ¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, pues agradecer a don Francisco su conferencia y vamos a pasar a hacer entrega de un obsequio como recuerdo de estas cuartas jornadas de Historia Conde Duque de Olivares. Se trata de una almena de cerámica, uno de los símbolos del Palacio Condal de Olivares, edificio que identifica el poder civil de los Guzmanes en la villa. Ha sido elaborada por la empresa local Cerámica Artística La Manolina de Concha Pallares y está decorada con un busto de Felipe IV, copia de una estampa del grabador y dibujante flamenco Peter de Hod, en 1636, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Vamos a hacer entrega.